Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos en esta serie de mensajes sobre la muestra del amor de Dios. Hoy veremos el amor de Dios en un texto del libro de Juan. Jesús, el buen pastor, nuestra clase número 6. Empecemos. Jesús, el buen pastor. El texto está en el libro de Juan, capítulo 10, versículos del 10 al 15. Dice así: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En este hermoso texto que comienza desde el versículo 1 del capítulo 10 y termina en el versículo 30, vemos la grandiosidad del contenido de esta obra y la sencillez también de esta hermosa palabra. Este pastor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que conoce a cada una de sus ovejas, las llama, las conduce y guía sabiamente y con demasiado amor. Las protege del robo, del peligro, de la destrucción, poniendo finalmente su vida por cada una de estas ovejas, las cuales le pertenecen. El texto que leímos empieza diciendo que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Este ladrón es Satanás. Es un ladrón y asaltante que se introduce tratando de invalidar los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este ladrón, una de las cosas que te roba es la felicidad. Lucas 11:28 dice: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nosotros que hemos creído en el Señor, como dice la Escritura, somos bienaventurados. Esto es, felices, dichosos. El ladrón quiere robarte esa felicidad, ese gozo, y hacerte creer que la palabra de Dios no es suficiente para tu vida, que necesitamos de otras cosas las cuales encontramos en el mundo para ser felices. El ladrón también nos roba la comunión con Dios. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 y 17 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. También dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestra comunión con el Padre la obtenemos a través de la oración y la lectura de la palabra. Satanás quiere robarte esta comunión, haciéndote pensar que no es necesaria, poniendo distracciones en tu vida que ocupan el tiempo que debes dedicarle a Dios en oración y lectura, haciéndote pensar que no es necesario orar, ya que Dios siempre hace su voluntad. El ladrón te roba la confianza. Juan 16:33 dice: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que en nuestra vida cristiana tendremos aflicción y pruebas, las cuales, aunque no querramos, podrán llegar a nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos anima a confiar en Él siempre, sin importar la situación que tengamos que vivir, sabiendo que en Él somos victoriosos, ya que Él ha vencido al mundo. Y Satanás quiere robarte esta confianza, haciéndote pensar que en medio de la aflicción,
de la prueba o de la adversidad, tu única salida es tu autodestrucción, hacerte daño tú mismo. Te roba la confianza en Dios y te guía a hacer daño a tu propia vida. El ladrón te roba el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Satanás quiere robarte el deseo de amar a Dios y amar a los hermanos. Satanás quiere robarte el amor a su palabra santa. Como cristianos debemos siempre demostrar ese amor. El amor debe ser una práctica habitual en el cristiano cada día de su vida. Satanás te hace pensar solo en el amor propio, tú y solo tú. Tu primero, tu segundo y tu tercero. Y poco a poco te roba el deseo de amar a los demás, amar la palabra de Dios y por ende amar a Dios, haciéndote creer que por sobre todas las cosas estás tú. Si bien el versículo dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero también dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es la vida eterna. La fe en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo y el Hijo de Dios es el único camino para ser salvo. Jesús, el buen pastor, dio la vida por sus ovejas. Jesús en la cruz tomó el lugar de cada uno de los pecadores. Dio su vida en la cruz del Calvario para que los que hemos creído tengamos vida eterna. El clímax de la obra de Jesús como el buen pastor se encuentra en su faceta redentora. Quizás un pastor humano fiel llegue a arriesgar su vida por su rebaño, enfrentándose a un lobo o a cualquier situación de sumo peligro. Pero cuando Jesús da la vida por sus ovejas, las está salvando de la condenación para darles vida eterna. Esta obra redentora del buen pastor, Jesucristo, es única e insustituible. Nadie más, ningún otro pastor puede llegar a decir: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Cristo nos ofrece, muestra de su amor, es abundante por su duración, para siempre, vida eterna. El Señor conoce sus ovejas por las cuales murió. Aunque todas permanezcan iguales, cada una posee rasgos característicos inconfundibles, y a cada una las llama por su nombre. En el cristianismo, Dios es el Todopoderoso, trascendente, el Alfa y Omega, el principio y el fin, y al mismo tiempo es el Padre cercano, el Abba Padre íntimo, amoroso, que nos conoce por nuestro nombre. Jesús es el buen pastor para sus creyentes. El pastor cuida de su rebaño de día y de noche. Él reúne a las ovejas en el redil durante la noche para protegerlas. Y Él permanece a la entrada listo para defender a sus ovejas del peligro. A diferencia de un cuidador contratado o un asalariado, como dice el texto bíblico, este huye en un momento de peligro, ve venir al lobo y deja solo al rebaño. Pero Jesús está allí para protegernos, amarnos y salvarnos de la destrucción, dándonos vida eterna. Jesús no vino para ser simplemente el cuidador contratado, sino para ser el único que era y que es completamente comprometido con nosotros, hasta dar su vida por cada una de las ovejas. Jesús es el buen pastor que pone su vida física por usted y por mí. Aquí el asalariado es una referencia a los fariseos, religiosos de la época, a quienes no le importan las ovejas. Estos fariseos que presentan una careta falsa de humildad, misericordia y amor, pero que en realidad solo desean su propio bien y jamás estarían dispuestos a ofrecer nada a quienes supone cuidaban y guiaban.
Como recién dijimos, el asalariado huye y se autoprotege, pero Cristo voluntariamente da su vida por las ovejas. Cristo como buen pastor da su vida en la cruz. Cristo como el gran pastor cuida las ovejas. Cristo como el pastor principal vendrá otra vez en gloria por sus ovejas. Cristo conoce a su pueblo, conoce a los creyentes, conoce sus nombres, sus familias, sus circunstancias, conoce todo lo que han hecho, aún lo que piensan y lo que sueñan, sus luchas, en fin, conoce todo. No hay nada, por más pequeño que nos parezca, que Él no conozca de nosotros. Y esto, amado hermano, es maravilloso, que a pesar de conocernos así, de una manera que ni siquiera nosotros nos conocemos, en vez de rechazarnos por toda nuestra maldad y nuestras imperfecciones, Él escogió amarnos y amarnos hasta la muerte. Él no nos desecha, no nos echa a un lado, no nos arroja del redil, sino que nos ama, nos conoce y se relaciona con nosotros. Y no solo eso, sino que también nos cuida, nos sustenta, nos guarda del mal, nos lleva a pastos delicados, conforta nuestra alma. Él soporta nuestras debilidades, lleva nuestras cargas, nos toma en sus brazos y cuando extraviamos el rumbo, nos guía de vuelta al redil. Es paciente con nosotros. No nos desecha cuando quedamos cojos, sino que nos venda y nos sana, nos restaura. Jesús, el buen pastor, tiene una relación de amor perfecto con su iglesia, con aquellos que creen en su nombre y reconocen su voz. Nadie más disfruta de esta comunión especial, sino solo aquellos que han creído en Él por medio de la fe para salvación. Se preocupa de cada una de sus ovejas, saca a cada una de ellas y lo hace guiándolas, yendo siempre delante de ellas, limpiando el camino, alejando al lobo, al enemigo. La actitud del buen pastor es liderar, y las ovejas siguen al pastor, porque conocen su voz. Eso quiere decir que oyen su palabra y responden a ella. Las verdaderas ovejas viven en la palabra. Las verdaderas ovejas conocen a Cristo, conocen al buen pastor y son conocidos de Él, de modo que no seguirán a un pastor falso. Siguen a Cristo, lo cual habla de obediencia. Las ovejas necesitan un pastor para protección, guía y alimento. Y nosotros necesitamos a Cristo para protección espiritual, dirección diaria y alimento espiritual. Las ovejas son útiles y productivas. Asimismo, los verdaderos cristianos, las ovejas del Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano. Un fuerte abrazo.